por primera vez a estas jornadas en el año 2017. Parece que fue hace mucho, pero nada, fue una muy buena experiencia y de la que surgió todo esto, que es conocer a todos estos profesionales, al doctor Seda, por supuesto, a todo el equipo de acá de la UBA, del doctor, y que ha surgido esta red federal que no sé si tiene ese nombre, pero ya existe, que todo el año estamos viéndonos, como decía Fabricio, a través de una pantalla o a través de mensajes de WhatsApp, y que hoy tenemos la oportunidad de mostrarlo todos aquí con esta alta calidad de personas y de profesionales al mismo tiempo. Bueno, la provincia de Santa Fe, les quiero contar sobre la provincia en general, dos cuestiones que tratan dos temas que a mí me gustan mucho, que es analizar casos específicos y otro, hablar de medidas de acción positiva. Siempre que tengo que pensar un tema sobre discapacidad, arranco con el CISO 23, artículo 75, y de ahí se desprende todo. El caso que les quiero contar es el de Raúl. Raúl es una persona de casi 40 años de edad, profesor de educación física y que tiene una discapacidad, tiene una parálisis cerebral que no le impidió ni estudiar educación física y recibirse de profesor, ni trabajar en la parte privada como profesor de colonias de vacaciones, profesor de el fútbol en escuelas de fútbol, y también trabajar en escuelas, ¿sí?, de gestión privada y escuelas públicas. En Santa Fe, los preceptores de las escuelas secundarias también son profesores de educación física. Se prefiere ese título para que ocupen el cargo de preceptores. Raúl está trabajando normalmente, haciendo reemplazos en las escuelas con los chicos frente al grado, y trabajando como preceptor en una escuela técnica, cuando un día va a hacer un reemplazo y le dicen: no te lo podemos cargar en el sistema. ¿Y por qué no me lo puedes cargar? Porque no tenés hecha la carpeta médica. Bueno, ningún problema. Fue a hacerse la carpeta médica, y ¿qué se le ocurre que puede haber pasado cuando Raúl fue con su discapacidad a hacer su carpeta médica? Exactamente. Raúl, vos no sos apto para trabajar en la provincia, vuelva a su casa. De un día para el otro se quedó sin trabajo, se quedó sin ejercer su vocación y tenía un papel que decía no apto. Bueno, ahí recurre a mí, y después siempre tenemos el mismo proceso, ¿no? Primero nos enojamos y decimos de todo, después nos tranquilizamos, nos acordamos que tenemos algunos conocimientos y nos ponemos a escribir. Y bueno, así fue como planteé el tema desde tres perspectivas. La primera es: a ver, provincia de Santa Fe, que diste un título habilitante de profesor de educación física, ahora le decís que no puede trabajar. Esa fue la primera cuestión. La segunda cuestión es: el apto o no apto tiene que ver con una cuestión de salud. Y discapacidad no es lo mismo que salud. Son dos cosas, si bien las toca, como toca trabajo, como toca educación, como toca un montón de otros temas, no necesariamente tener una discapacidad es no tener salud. Y el tercer punto es: bueno, en el peor de los casos, decime, provincia de Santa Fe, ¿por qué no lo tomás dentro del cupo laboral de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe? Bueno, estuvimos 2 años con el trámite administrativo, yendo a todas las dependencias del Ministerio de Salud, apelando, por supuesto, la Junta Médica que le había dado el no apto. Llegamos a la ministra de Salud y justo cambia la gestión. Se va el gobernador, viene un gobernador nuevo, cambia un poco el sistema del trámite administrativo santafesino, pero bueno, finalmente este año, en el mes de abril, logramos una resolución firmada por el gobernador, un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Cuyaro, diciendo que en realidad Raúl es apto. Es decir, hace toda una mención de todos esos numeritos que tienen el baremo para decir que una persona es incapaz o capaz laborativamente,
Dice, reconocemos que Raúl tiene todos estos numeritos, eran un montón, la verdad, pero también reconocemos que para trabajar es apto. Porque aparte, no solamente él no ejercía muy bien su trabajo, sino que en el medio del expediente presentamos como prueba también el tema de referencias de los directivos de las escuelas donde él había estado, y eran todas excelentes. Entonces, se unían un montón de factores como para decir, a ver, no podía ser resuelto de otra manera si no es esto. Así que bueno, le salió el decreto a Raúl, festejamos, celebramos, y a la semana ya empezó a trabajar en un reemplazo de larga duración como preceptor en una escuela, y está feliz. Y así es la historia de Raúl, por ahora está contento. Así que bueno, ese era un tema. Y el otro tema era introducir a Mariela, que va a hablar más específicamente del momento puntual que tenemos en la provincia, que es el de la reforma constitucional. Desde que comenzó la democracia, que todos los gobiernos quieren reformar la Constitución de Santa Fe, porque es la única, creo que es la única todavía que queda sin la reelección del gobernador. Después Nancy, si querés, contando experiencia de Formosa. Pero bueno, nosotros tenemos una vez el gobernador, 4 años y se va. Y por supuesto está siempre atravesada por esta cuestión política, lo cual me trajo un déjà vu. A mi primer año de facultad en la Universidad Nacional del Litoral se celebró la Convención Constituyente el año 94, que también estaba atravesada por la política, porque se trataba de una cuestión de reelección presidencial también, pero que se aprovechó la oportunidad para incluir cosas realmente muy buenas, como las medidas de acción positiva que hablaba hoy, en el artículo 75, inciso 23, y la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados internacionales, que nos sirven como herramienta, ¿no? Yo siempre sé que Juan por ahí no le gusta tanta leyes, tanta norma, pero sí, si uno se pone a pensar y lee cualquier, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y sí, es para todos. Copa la parada del panel. Siempre. Pensábamos cómo charlarlo, no ser reiterativos. Yo ya había abdicado a hacer uso de la palabra, pero bueno, charlábamos con Fabricio y con Vale la importancia de contar este proceso que va a atravesar la provincia de Santa Fe, en realidad que ya empezó a atravesar, que es la reforma constitucional. Sabemos, como dice Vale, que sí, la intención política es trabajar 2 temas, uno es la reelección del gobernador y otro es las autonomías municipales, son los 2 temas que más está interesando o que está en agenda, pero bueno, tengo la posibilidad de trabajar en la convención constituyente porque trabajo para uno de los convencionales que fue electo, entonces dije, ¿por qué no empezar a trabajar, poner el tema en agenda? La ley que declara la necesidad de la reforma de Santa Fe establece que va a ser una reforma parcial, no va a ser una reforma total, entonces medio como que nos circunscribe cuáles son los temas que se van a tratar. Son 42 temas que se definieron. Para que ustedes sepan, por una cuestión histórica en la provincia de Santa Fe, el gobernador actual tiene mayoría en la Cámara de Senadores y también tiene mayoría a través de alianzas en la Cámara de Diputados, por lo cual hizo una ley de necesidad de la reforma acorde a lo que él quería reformar y quería tratar, porque no necesita de consensos. Fuimos a la elección constituyente y la sociedad le dio nuevamente las mayorías, por ende va a ser la convención que el gobernador ya escribió. Pero en esa discusión, ahí vamos a estar por lo menos llevando los temas. Entendemos que quizás sea más bien declamativo, pero bueno, pudimos lograr que uno de los temas está incluido las medidas de acción positiva. No nombra específicamente a las personas con discapacidad, sino a todos los grupos vulnerables que entran dentro de las medidas de acción positiva. Otro de los temas, de los 42 temas a trabajar, es educación, trabajo, salud, reforma constitucional, reforma para que tenga la reelección, la autonomía y temas vinculados a eso. Charlando con los compañeros y desde la perspectiva que nosotros tenemos y que creemos que la discapacidad es un tema transversal, yo le planteaba a los convencionales que no necesitamos un artículo específico para tratar los derechos de las personas con discapacidad, sino que necesitamos que en todos estos ejes transversales como educación, trabajo, salud, podamos ahí utilizar para meter la mirada transversal de la discapacidad. Y veníamos con Vale charlando que los convencionales me miraban como diciendo, ¿y cómo entra? ¿Cómo metemos? No podemos nombrar
a todos los grupos vulnerables. ¿Cómo hacemos para que entre eso en esos temas? Y la propuesta que yo les llevaba y que bueno, quiero charlar un poco con ustedes, ¿por qué no pensamos en una constitución que directamente hable de la dignidad humana? Si nosotros hablamos de dignidad humana y ajustes razonables y apoyos para el acceso a la educación, no estamos hablando solamente de personas con discapacidad, porque todos nosotros necesitamos de apoyo y ajustes razonables en nuestra vida para poder acceder a la educación. Los pueblos originarios también necesitan, las personas de la diversidad también necesitan. Entonces, si nos basamos en el concepto de dignidad humana y de apoyo y ajustes razonables, vamos a dejar un paraguas que va a cubrir a cualquier ciudadano y ciudadana de la provincia de Santa Fe que requiera de esos apoyos y de esos ajustes, que en algún caso va a ser en las personas con discapacidad quizás algo de accesibilidad o un apoyo técnico, quizás en otro grupo vulnerable va a significar otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos construir una convención que verdaderamente nos incluya a todos y a todas? Y en esto que siempre Juan marca de la superpoblación normativa, yo en eso muchas veces adhiero. Creo que el problema de nuestra legislación es que tenemos muchas normas que hasta se contraponen entre sí, porque los legisladores no tienen esta perspectiva, no tienen esta mirada global y terminan atomizando el sistema. Por eso creo que es la convención reformadora el lugar para ordenar lo que pasa en la provincia de Santa Fe, y creo que es necesario que verdaderamente demos esta discusión, de empezar a ver la inclusión de una manera transversal y entender que inclusión no es solo de las personas con discapacidad, sino que es de todos los ciudadanos y de las ciudadanas, independientemente de su condición. Abrir un poco, porque pareciera que también nos apropiamos de este término. Inclusión, eso no es nuestro, es de discapacidad, y no, en realidad es un tema mucho más amplio, y creo que por ahí viene el desafío, y a veces pareciera mentira que necesitemos reformar la Constitución de Santa Fe cuando ya tenemos una Constitución nacional que garantiza, tenemos tratados internacionales que garantizan, pero como dice Vale, creo que esta reforma va a ser una herramienta más para nosotros, para los abogados, para que podamos plantear directamente la inconstitucionalidad de las decisiones de IAPOS. IAPOS, por ejemplo, como decía Vale, en Córdoba, se autoperciben independientes, como que a ellos no se le aplican ciertas normas porque son autárquicos, y salen con un montón de discursos que en realidad no aplican, porque todos estamos bajo el paraguas de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales, y a IAPOS se le aplicarían igual. Creo que la reforma de la Constitución provincial los va todavía a limitar mucho más a la hora de decir que no, como nos dicen ahora tan libremente, por eso creo que es positivo. Y como un aporte que no tiene que ver con Santa Fe, sino que tiene que ver con lo nacional, y a diferencia de Juan, yo sí soy militante de los derechos de las personas con discapacidad, llegué el miércoles para estar en la marcha. Creo que también esto de la ley de emergencia, desde lo técnico podemos discutir por qué una ley de emergencia para que se cumpla lo que ya se tendría que cumplir, pero verdaderamente necesitamos de esa ley, que hoy ya tiene media sanción y vamos por la sanción definitiva en senadores. ¿Por qué? Para tener los recursos. Porque como dice Juan, que en eso sí estamos de acuerdo, las políticas públicas y las normas sin recursos, y yo los digo, están mis alumnos acá, son menos eslogan. Cuando nosotros tenemos una Agencia Nacional de Discapacidad que debe velar por los derechos de las personas con discapacidad, que utiliza terminología como idiota, imbécil y demente para referirse a las personas con discapacidad intelectual, cuando tenemos un presidente que decide abiertamente en sus redes sociales estigmatizar a un niño de 12 años con autismo, creo que ahí, no importa lo político partidario, ahí todos los que trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad decimos basta, ese es el límite, entonces no lo podemos permitir, necesitamos la ley de emergencia en discapacidad, necesitamos un pacto, yo lo llamo social y político, donde no importa quién sea el gobierno de turno, entendamos que los derechos de las personas con discapacidad son esenciales, son derechos humanos básicos, donde toda la sociedad, digamos, en esto nos ponemos de acuerdo y desarrollamos a un plan a corto, mediano y largo plazo, no importa quién sea el gobierno. Decir que esto es histórico, todos los gobiernos no han designado los recursos que se necesitaban, nunca se cumplieron las normativas, no es una cuestión actual, pero verdaderamente ahora el sistema está colapsado. Con Vale tenemos amparos donde el gobierno nacional ha sido condenado, han llegado a la Corte Suprema pateando no y apelando no, y aún así hoy, con sentencia firme, lo cumplen. Entonces, verdaderamente necesitamos que esto se revierta y necesitamos el compromiso de todos los que decidimos formarnos, y la red federal ha sido un soporte para esto. Juan, que habilita estos espacios donde, bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero nos respetamos y nos convocamos a seguir trabajando juntos, y veo colegas con los que trabajo a diario, aún a la distancia, y que construimos
esos fallos, esa jurisprudencia que verdaderamente es una herramienta, que es la que tenemos, es la técnica, es la que nos formamos y donde verdaderamente vamos a poder transformar la realidad. Así que nuevamente, Juan, muchísimas gracias por confiar en nosotros y adelanto que quizás nos vemos el año que viene en Santa Fe. Con la nueva constitución. Bueno, podemos abrir si quieren algunas preguntas, si quieren preguntarle a alguna de las colegas. Los felicito, brillantes todos, así que si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento. Todos los paneles fueron hermosos, todos los paneles. Pero este para mí tiene un valor especial porque son toda gente que vino con esfuerzo, vino hasta acá. Fíjense, Santa Fe, 3 personas, es lo que es. La verdad que habla muy bien. Pero habla muy bien de Santa Fe para postularse el año próximo para hacer las jornadas. Aparte, les aseguro, yo hace mucho que no voy, pero es una provincia y una ciudad maravillosa. Así que... Las chicas hablaron del vino, nosotros podemos hablar del guiso santafesino. Y el pescado del río. Y el pescado. Y los mejores. Ya, por favor, no se confundan. Pues sí. Hay una pregunta. Ari. Bienvenido a este panel y les pido un fuerte aplauso para la... Si hablamos de red federal, porque realmente, como dijeron las chicas, funcionamos como red federal, como red de apoyo, como red de contención y como red de intercambio, y esto no le quita a nadie su particularidad, ni como bien dijo Mariela, cada cual tiene su idea política, su idea y su participación. A mí me encanta que participen, y por qué no el día de mañana o Fabricio o Mariela, por qué no gobernadores de Santa Fe. No me están votando, pero... Pero bueno, me encanta. Les digo que he tenido bastantes alumnos que han llegado a cargos políticos en distintos partidos. De hecho, sin ir más lejos, la actual encargada de Andy, ¿cómo se llama la chica? Romina Núñez. Sí. Acá me reto. Mira, las otras alumnas porque dicen, no la queremos. Yo le tengo aprecio, pero no tengo... Para mí es un honor que el posgrado en discapacidad sea una referencia para distintos tipos de perspectivas y tengamos alumnos que puedan compartir con ideas políticas distintas, pero que puedan compartir el aula y la formación en materia de discapacidad. Y en ese sentido trato de seguir un poco, solamente hacer humildemente lo que la UBA dice que hagamos, que es en el marco del pluralismo, que tomemos la vía de la excelencia académica y tratemos de desarrollar sin ningún tipo de discriminación ideológica o política, que tengamos esa amplitud. Y yo por eso le tengo fe a esta posible red de fe, porque tenemos esa amplitud y también está un poquito, quiero decir, sostenida por el afecto personal, porque hay el afecto personal entre nosotros y el respeto profesional por la tarea que están haciendo. Eso para mí es importante, que estuvieran en estas jornadas, que ustedes vieran a los colegas de otras provincias, y también para que la gente de la provincia pudiera venir y ver a nuestros alumnos, nuestros colegas, nuestros amigos que participan en estas jornadas, que han sido realmente un esfuerzo grande, porque, lo tengo que decir, originalmente estaba pensada para hacerse en la provincia de Tucumán. El día que nos dijeron, les cambiamos el día, faltando ya pocos meses, yo dije no, es una cuestión de principios. Si me dijiste tal día, es tal día. Y prefiero hacerla acá en Buenos Aires y no ir a lo que el funcionario de turno de la provincia que sea nos quiera hacer. Pero en el caso de Santa Fe sí estoy seguro que si se hiciera en Santa Fe, si nos dicen tal fecha, es tal fecha. Pero uno de los motivos por los cuales yo no acepté el cambio de Tucumán fue porque había gente que había sacado pasaje para esa fecha de distintos lugares del país. Incluso algunos cambiaron para poder venir a Buenos Aires. Pero en Santa Fe no tendríamos ese problema, creo.
Porque son muy serias, Valeria lo contó, nos conocimos aquí en unas jornadas, yo no me acuerdo el año, pero tiene que haber sido... Creo que en el 2017. 2017. Sí. Nos cruzamos en el medio de estas jornadas, me dice, mira, vengo de Santa Fe, quiero hacer tal cosa, y dice, rapidito nos pusimos de acuerdo y ya empezamos a hacer el curso intensivo de discapacidad y derechos en la provincia de Santa Fe, tal como se había hecho en Neuquén y tal como se hizo después, bueno, en San Juan, en Mendoza y en Córdoba. Mi interés es que podamos seguir compartiendo esta clase de eventos. Les quiero agradecer muy especialmente a todos, alumnos de la facultad, colegas que han venido también de la facultad a escuchar y personas que les ha interesado. Mi intención siempre fue dejar claro cuál era el perfil de estas jornadas y creo que cada vez se está como consolidando ese perfil, un perfil de mucha amplitud, de mucho debate, donde no todos tenemos que estar de acuerdo con todo, pero sí hay un punto en el que acordamos que es el de pensar el tema seriamente, con argumentos serios y sin chicanas. Así que yo creo que este grupo está funcionando y los insto a todos el año próximo, si se hace en Santa Fe, están todos invitados y también les quiero transmitir la invitación para que se anoten en el posgrado, en la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Muchas gracias, ayer no nombré a los chicos de la oficina, a Leandro, bueno, ya se fueron, Iván, Manuel y Belén. Lo cometí un gran error ayer que me olvidé de mencionar a Mauro, que estuvo filmando las jornadas. Le pido un aplauso para él. Lo hace muy bien y va a estar registrado después esto en algún tipo de documental o alguna promoción del posgrado para el año próximo. Muchas gracias, un gran abrazo y nos vemos el 2026.